Hola, muy buenos días. En este video vamos a revisar ejemplos de integración por fórmula directa de integrales por fórmula de la 1 a la 3. En esta ocasión, la fórmula principal es la que se muestra en pantalla: integral de x a la n de x igual a x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Cabe mencionar que n representa un exponente que puede ser un número entero o puede ser fracción, puede ser positiva o puede ser negativa esa n, ese valor del exponente. Por lo tanto, será necesario considerar las reglas de los exponentes y radicales que se presentan a continuación. 1 sobre a la n igual a elevado a la menos n se refiere a que si tenemos una expresión que contiene un exponente y está ocupando el lugar de un denominador, se puede reescribir como numerador cambiando únicamente el signo del exponente. Raíz enésima de a la m igual a elevado a la m sobre n se refiere a que cuando tenemos una raíz, algún radical, este radical puede expresarse como un exponente en forma de fracción, en donde la potencia o exponente que está al interior de la raíz va a ocupar el lugar del numerador, pero el índice de la raíz, representado por la letra n minúscula, será el denominador de nuestro exponente. Y por último, la combinación de las dos reglas anteriores. Si tenemos una raíz ocupando el lugar de un denominador, la expresión podrá reescribirse con un exponente negativo y en forma de fracción. Ahora, vamos a ver un primer ejemplo, que sería la aplicación directa de nuestra fórmula. En este caso, estaríamos hablando de integral de 3x a la octava diferencial de x. En este caso, podemos ver claramente que n es el número 8. Considerando la fórmula, n más 1 es un valor que nosotros vamos a ocupar y en este caso, pues n más 1 es 8 más 1, es igual a 9. Entonces nuestro problema, simplemente aplicando la fórmula, quedaría 3 por x a la 9 sobre 9 más c. Se forma una fracción. La fracción 3 novenos es una fracción que se puede simplificar y habrá que hacerlo. Cabe mencionar que por la estructura de la fórmula, contiene un denominador, el denominador va a ser n más 1, nuestros resultados normalmente van a contener fracciones y es necesario que cada fracción sea revisada para ver si la fracción puede expresarse como una cantidad entera o al menos esa fracción puede simplificarse dividiendo entre 2, entre 3, entre 4, entre cualquier valor posible, tanto el numerador como en el denominador. ¿Qué es lo que sucede para este ejemplo? 3 novenos se puede dividir entre 3, arriba y abajo. 3 entre 3 es 1, 9 entre 3 es 3, x a la 9 más c. Este sería nuestro resultado, pero también pudiera expresarse simplemente como x a la novena potencia entre 3 más c. Ambas maneras de representar nuestro resultado son equivalentes, son correctas. Ahora, podemos tener el caso, este fue un caso en donde la n es un número entero positivo, pero podemos tener también el caso en donde la n sea un número que no es entero positivo. En este caso, en estos dos problemas, tenemos diferentes situaciones. En el primer ejemplo, vamos a observar que n o la x con el exponente, n está como denominador, x a la n está como denominador. La expresión 2 sobre 5 sería un coeficiente. Los coeficientes invariablemente podemos dejarlos afuera de la integral.
y entonces ocuparnos de aplicar la ley de los exponentes correspondientes para el problema que tengo. Aquí, por ejemplo, si tengo x a la séptima como denominador, según las leyes de los exponentes, se tendría que escribir como x a la menos 7, ocupando el lugar ya de un numerador y de x. Entonces, tomando esto en cuenta, n vale menos 7. Entonces, cuando nosotros calculamos n más 1, tenemos que sumar menos 7 más 1, dando como resultado menos 6. Hacemos la sustitución. Cuando nuestro problema, nuestra integral, contiene un coeficiente, recordemos que la función que hace el coeficiente es una multiplicación. Entonces vamos a escribir ese coeficiente, que en este caso es una fracción, pero puede ser un número entero también, puede ser positivo, puede ser negativo. Se escribe a un lado de nuestro resultado, que sería x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Aquí vamos a hacer diferentes operaciones antes de dar por concluido nuestro problema. Por ejemplo, 2/5 es una expresión positiva, pero multiplica a esta expresión que es negativa. Más por menos, menos. Nuestro resultado va a ser negativo. El 2 multiplica a x a la menos 6. Voy a dejarlo provisionalmente así. 2 sobre, y 5 por 6 es 30, x a la menos 6. Más c. No olvidemos poner nuestra constante de integración. A partir de que nosotros aplicamos la fórmula, siempre vamos a poner más c al final. Ahora, observo dos cosas. La primera, menos 2/30 es una fracción que se puede simplificar sacando mitad arriba y abajo, como 1/15. Y lo puedo dejar así, como x a la menos 6 más c. Depende mucho del criterio del autor del libro, de la persona que está resolviendo el problema, pero yo considero que lo correcto sería escribir nuevamente el x a la menos 6 al denominador como x extra. Es decir, procurar que nuestros exponentes siempre queden positivos. Y en este caso nuestro resultado final sería menos 1 sobre 15x sexta más c. Que este es un caso donde nuestra n, nuestro exponente, fue un número entero negativo. Ahora, el último de los casos que vamos a ver en este video es cuando la n es una fracción. De una vez ponemos que es una fracción negativa. En este problema tenemos lo siguiente. Aparece este 4, que va a ser un coeficiente. Y ahora, tengo una raíz cúbica de x a la cuarta que está como denominador. Como está como denominador, lo correcto es subirlo con exponente negativo. Y como es raíz cúbica de x cuarta, nuestro exponente sería 4/3 diferencial de x. Y entonces tenemos un exponente fracción y negativo. N vale menos 4/3. Entonces, cuando nosotros calculemos n más 1, tenemos que poner menos 4/3 más un entero. Sin embargo, la suma de ese entero puede ser un poquito incómoda de resolver si queremos hacerlo de esa manera. La recomendación es expresar el entero como una fracción dependiendo del denominador que tiene mi fracción. En este caso, si yo tengo tercios, son 4/3, entonces me conviene sumar 3/3. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una suma o resta de fracciones con el mismo denominador, solamente tenemos que trabajar con la suma o resta de numeradores y el denominador se mantiene igual. Entonces, menos 4 más 3 sería menos 1.
n más 1 va a quedar como menos un tercio. Y entonces, ya que conocemos n más 1, aplicamos nuestra fórmula de integración. Recordemos que dice que la integral de x a la n es x a la n más 1 sobre n más 1 más c. Y aquí hay algo en particular que hay que tomar en cuenta. Veo que tengo una fracción dividiendo o una fracción como denominador. La cuestión de los signos, si hay que considerarla, el 4 es positivo, la fracción es negativa, más entre menos es menos. Mi resultado va a ser negativo. Al momento de resolver esta división, tenemos algo así. El 4 está siendo dividido por el 1/3. El signo ya lo resolví, por eso no lo estoy anotando aquí. Y hay que recordar que en este caso tengo una división de fracciones. El 4, al ser enteros, pues tiene un denominador que vale 1. Y la regla para dividir fracciones es que tenemos que multiplicar los extremos y los medios. Producto de extremos sobre producto de medios. Tendría yo 4 por 3, 12, sobre 1 por 1, 1. Y 12 entre 1, pues es simplemente 12. Ahora, este proceso lo podemos obviar o lo podemos reducir, resumir, si tomamos en cuenta que cuando en el denominador tengamos alguna fracción, el denominador del denominador va a pasar a multiplicar a lo que tengamos hasta arriba. Y entonces queda lo mismo. 3 por 4 es 12. 12 sobre 1. Pero cuando en una fracción el denominador es un 1, realmente no es necesario ponerlo. 12 entre 1 son 12 enteros por x a la menos 1/3 más c. En este caso en particular, tengo un exponente negativo. Si el exponente me hubiera quedado positivo, el problema terminaría ahí. Pero si el exponente es negativo, recordemos que se recomienda regresarlo al denominador ya con exponente positivo y este pudiera ser mi resultado final. Incluso pudiéramos aplicar nuevamente la ley de los radicales tomando en cuenta que si tengo x a la 1/3 equivale a tener la raíz cúbica de x más c. Cualquiera de los dos resultados se consideran correctos. Con esto terminamos nuestro primer video.